Señor Campuzano, adelante. Mire, señor ministro, yo no me quedo tranquilo cuando algunos de sus portavoces dicen que si vuelven a ganar las elecciones las fuerzas políticas soberanistas, se va a mantener la intervención del Gobierno de Cataluña. Menos respeto democrático a la voluntad democrática de los catalanes es inimaginable. Y ciertamente, el 21 de diciembre va a ser un test sobre el funcionamiento de la democracia en España. Hasta ahora este Gobierno ha suspendido todos los test democráticos sobre cómo abordar la cuestión catalana. Han impuesto la tiranía de la mayoría absoluta de estas Cortes, negándose a buscar un acuerdo político sobre la cuestión catalana. Han impuesto la lógica de la confrontación ante el Tribunal Constitucional, negando todas las vías legales posibles para que los catalanes pudiesen decir su futuro, quedasen embarrancadas. Han judicializado la vida política de Cataluña con querellas penales y hoy en España vuelve a haber presos políticos y eso hace todavía más difícil la solución política. Han utilizado la violencia contra los ciudadanos catalanes que el pasado 1 de octubre ejercían sus derechos. Han pretendido castigar y humillar a la sociedad catalana. Y sí, el 21 de diciembre va a ser un plebiscito sobre la aplicación del 155, a nuestro entender inconstitucional, sobre la violencia que se ha ejercido en Cataluña, sobre el encarcelamiento de los miembros del Govern de Cataluña, sobre el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez y sobre la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas por el Parlament y el Govern durante estos años. A ustedes les toca respetar la voluntad democrática de los catalanes y si las fuerzas políticas soberanistas vuelven a ganar las elecciones, sentarse a negociar con esas instituciones, buscando una solución política al deseo de los catalanes de decidir nuestro futuro político, liberar los presos políticos y restaurar el pleno autogobierno de Cataluña. Deben de respetar la voluntad de los catalanes. No pueden imponer su voluntad, no pueden impedir alcanzar nuestras legítimas aspiraciones de libertad, democracia y autogobierno. Respeten. Muchas gracias. Señor ministro, adelante.